Y a partir de la triple referencia a la reconciliación en los versículos 10 y 11, la justicia de Dios y la muerte histórica de Cristo han satisfecho la ira de Dios. 5:9. Aun cuando todavía éramos pecadores. 5:8. Y enemigos de Dios. 5:10. Ahora, en nuestras vidas, y debido a la vida celestial y a la intercesión del mediador, estas reconciliaciones logradas objetivamente en la muerte de Cristo se nos aplican experiencial y subjetivamente. Finalmente, Pablo habla del fundamento teológico de la justicia de Dios en 5:12 al 21. En este pasaje, es como si Pablo se apartara de la discusión acerca de la justicia de Dios y examina toda la escena teológica. Es como si se planteara la pregunta, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cuál es el principio teológico que subyace a toda esta gran visión de la justicia de Dios? Así que Pablo explica que el fundamento teológico de la justicia de Dios es la idea de la representación federal, en particular la cabeza representativa de Adán y Cristo. En tercer lugar, Pablo en Romanos 6 al 8 empieza una discusión acerca de los resultados experienciales o morales de la justicia de Dios. Como dije en el esquema que di hace un momento, el punto que se describe aquí es el siguiente. El resultado es la vida o, lo mismo, el Espíritu de Dios. Romanos 6 al 8. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el tema decisivo aquí es el resultado de la justicia de Dios. A menudo, la renovación moral que se lleva a cabo como resultado de la justicia de Dios y la justificación, esta se hace parte de la justificación misma. Aquí surge una confusión y una ambigüedad diciendo que la justificación conlleva esta renovación moral o santificación ética, y esto borra la aguda distinción entre la doctrina protestante de la justificación por justicia imputada y la doctrina católica romana de justificación, que es justicia infundida o impartida. En segundo lugar, está claro que el tema en esta sección es la vida de Dios. Es decir, se ocupa de las cosas reales, subjetivas, de la vida espiritual de los elegidos de Dios. La evidencia de esto es en Romanos 6 al 8. Realmente está por todas partes. Podríamos mencionar una serie de pasajes. Romanos 6:4, 5:10 y 11, 13:22 y 23, Romanos 8:2, 6:10, 11 al 13. Por supuesto, la fuente de la vida de Dios es el Espíritu de Dios. Como en Romanos 8:2, el Espíritu de vida en Cristo Jesús, y 8:10 dicen explícitamente. Y luego, en tercer lugar, Pablo discute acerca de las consecuencias morales de su doctrina de la justicia de Dios. Esto está presentado de dos formas. En primer lugar, él responde preguntas al respecto en Romanos 6 y 7, y luego saca algunas conclusiones de ello en el capítulo 8 de Romanos. Ahora, este esbozo deja claro que Romanos 6 y 7 funcionan como una defensa de la doctrina paulina de la salvación por gracia en Cristo y por fe sola, en contra de conclusiones antinomianas. La principal respuesta de Pablo a estas preguntas es que la justicia de Dios, que Pablo describe como morir al pecado en Cristo en Romanos 6, 1 al 11, dice que esas consecuencias hacen imposible que aquel que haya abrazado la obra salvífica de Cristo continúe en un estilo de vida de rebelión contra Dios. Romanos 6, 14 con 8, 1 al 13. Pero ahora, habiendo eliminado las objeciones éticas a su doctrina de la salvación por la justicia de Dios, Pablo procede a celebrar positivamente los resultados en Romanos 8. Antes de exaltar de manera prolongada el amor electivo del Padre en Romanos 8, 28 al 39, en primer lugar, Pablo celebra el don del Espíritu, el cual viene como resultado de la justicia de Dios, en Romanos 8, 1 al 27. Y esta afirmación me lleva a las estadísticas sorprendentes y significativas con respecto a las referencias al Espíritu de Dios en Romanos capítulos 1 al capítulo 8. En la sección 1 de Romanos 1 al 8, estoy hablando de Romanos 1, 18 al 3, 20,
después de la introducción y la declaración de Pablo de que el problema es la ira de Dios. En Romanos 1:18 al 3:20 hay una sola referencia al Espíritu de Dios. En Romanos 2:29 dice, pero es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y yo tomo esto como una referencia a la obra regeneradora del Espíritu de Dios, que lo convierte a uno en un verdadero judío. Pero en la sección 2 de Romanos capítulos 1 al capítulo 8, es decir, Romanos 3:21 al capítulo 5, verso 21, la exposición de Pablo acerca de la justicia de Dios. Aquí, igualmente, hay una sola referencia al Espíritu de Dios. Romanos capítulo 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por supuesto, esto se dice en el contexto en el que Pablo está hablando sobre la función reconciliadora del Espíritu de Dios, de la justicia de Dios, perdón. En Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones como resultado de la justicia de Dios. Pero en la sección 3 de Romanos 1 al 8, aquí llegamos a los capítulos 6 al 8, se produce un cambio sorprendente con las referencias de Pablo hablando del Espíritu de Dios. En la discusión de Pablo acerca de los resultados morales de la justicia de Dios, hay 17 referencias al Espíritu de Dios. Recuerden, una sola referencia en 1:18 al 3:20, una referencia al 3:21 al 5:21, pero ahora en Romanos capítulo 6 al 8 encontramos 17 referencias al Espíritu de Dios. Y estoy contando aquella que se refiere a la ley siendo espiritual en Romanos 7:14. 15 de estas referencias las encontramos en Romanos 8:1 al 27, que es la celebración positiva de Pablo de los resultados de la justicia de Dios. Ahora, la estadística es notable y sugiere fuertemente que Pablo considera la obra renovadora del Espíritu de Dios en los elegidos como la consecuencia ética de la justicia de Dios, lo cual crea un camino a través de la barrera de la justicia y de la ira de Dios para que el Espíritu de Dios venga en su obra de libertad en los corazones de los elegidos de Dios. Y esto se confirma por un estudio de referencias particulares al Espíritu de Dios en Romanos 1 al 8. Quiero presentarles algunos de los textos más importantes en Romanos 1 al 8 con respecto al Espíritu de Dios. El primero lo encontramos en la introducción, Romanos 1, 3 y 4, que dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Como dije, este texto lo podemos encontrar en la introducción a los Romanos. Ahora, una exégesis antigua común tomó este texto como un contraste evidente en Romanos 1, 3 y 4, como una referencia a la naturaleza divina y humana de Cristo. En mi opinión, una mejor exégesis aquí ve un contraste entre el estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. En la exégesis antigua, el Espíritu de Santidad al que se hace referencia aquí en el versículo 4 se ve como una referencia a la naturaleza divina de Cristo. La mejor exégesis entiende que es una referencia al Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Compare Romanos 8:11 y lo llevó al estado glorioso, que a menudo se describe en otra parte del Nuevo Testamento, como Juan 20:22, Hechos 2:36, 1 Corintios 15:45, donde dice que fue hecho espíritu vivificante. El Señor es el Espíritu, 2 Corintios 3:17 y 18. Y luego esa maravillosa descripción del Señor como el Cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, hablando de cómo el Espíritu de Dios ha llegado a morar en el Cordero de Dios sin límite. Si lo que he llamado una mejor exégesis es correcto, entonces en este pasaje se muestra que la órbita del pensamiento de Pablo en Romanos no está en la obra del Espíritu en preparar al mediador para su gran obra redentora durante los días de su carne. Se trata más bien de la obra del Espíritu en el mediador y en su esposa elegida, en su resurrección y las consecuencias para su pueblo. Así que el enfoque está en la resurrección del mismo
Cristo y las consecuencias de esa resurrección para el pueblo de Cristo. Además, si la exégesis que hemos adoptado es correcta, entonces podemos decir que en el mediador, él mismo, en un estado de exaltación, esto es, el resultado del trabajo de la obra del Espíritu cumplido en un estado de humillación. Decimos esto simplemente para confirmar la tesis de este ensayo, de que incluso en el mediador, la plena expresión del poder del Espíritu es la consecuencia de la justicia de Dios. Es la justicia de Dios obrada en la obediencia del último Adán, que es la causa y la fuente de la resurrección de Jesús. Como dice el Hijo de Dios con poder, su obediencia, la justicia de Dios, es la causa de su resurrección de la muerte, por la cual esta culpa imputada lo condenó. Por supuesto, en el mediador esto no implica ninguna limpieza del pecado personal, ya que no tuvo pecado. Sin embargo, implica en cuanto a él, así también para su pueblo, que el poder transformador del Espíritu de Dios, incluida su liberación de un estilo de vida de pecado, es el resultado de la justicia de Dios. Pero otro pasaje clave lo encontramos en Romanos 7:6. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la referencia de Pablo en Romanos 6 y 7, en el que Pablo está respondiendo a aquellas objeciones antinomianas a la doctrina de la justicia de Dios. Mientras que la versión King James se traduce con letras minúsculas espíritu, el contraste entre el verso entre la letra y el espíritu sugiere que el Espíritu de Dios y su obra renovadora en el creyente está a la vista tanto en Romanos 2, 27 y 29 y también en 2 Corintios 3, 6 al 7. Es el contraste entre la letra y el espíritu, apunta a la obra regeneradora del Espíritu de Dios en los elegidos. Si esto es correcto, y sin duda lo es, entonces Romanos 7:6 señala el hecho de que el poder desatado en el creyente por la justicia de Dios, el cual le hace posible no continuar en el pecado. De hecho, le hace imposible continuar en el pecado. Este poder es el Espíritu de Dios. Luego llegamos a otro texto particularmente importante, es Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La referencia clave al Espíritu de Dios aquí se encuentra en la celebración de los resultados de la justicia de Dios en Romanos 8. Sea como uno entiende exactamente el verso, un hecho que no puede eludirse con referencia a la esfera en la que el Espíritu de vida o el principio del Espíritu de vida o el poder del Espíritu de vida opera, esa esfera está en Cristo Jesús. Nada puede aclarar más que solo la justicia de Dios creada en la vida y muerte de Jesucristo, la que trae el poder vivificante del Espíritu de Dios en la experiencia y la vida de los elegidos de Dios. Pero ahora considere Romanos 8, 9 al 11, otro texto clave. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahora, esta declaración clave en la celebración continua de Pablo de la obra del Espíritu en los creyentes hace varias afirmaciones muy esclarecedoras. Primero, deja claro que el carecer de la presencia vivificante del Espíritu de Dios marca a alguien como no perteneciente a Cristo. Carecer del Espíritu es estar fuera de Cristo. Segundo, el Espíritu se describe sorprendentemente como el Espíritu de Cristo, sea como se entienda el genitivo de Cristo. Esto conecta estrechamente el Espíritu de Dios con el ser y la obra del mediador resucitado. Tercero, la comunidad de Cristo y los creyentes se afirma sorprendentemente por la afirmación de que es el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, quien también habita en nosotros. Entonces nuestra propia resurrección por el mismo Espíritu también está asegurada.
Cuarto, Pablo hace la sorprendente observación en el verso 10 de que el Espíritu es vida por causa de la justicia. Ahora, la justicia que está en vista aquí debe ser la justicia de Dios, que ha sido el tema de los capítulos anteriores. Siendo este el caso, Pablo afirma directamente que la operación vivificante del Espíritu en nosotros es el resultado de, o es a causa de, o es debido a la justicia de Dios. John Murray observa que el Espíritu Santo no es la vida y la esfera redentora, aparte de la realización de la redención por Cristo. Aquí de nuevo tenemos la misma intimidad de interdependencia. Es solo para decir que el Espíritu Santo no puede ser la vida de la que se habla aquí, aparte de la justicia, la cual es el gran tema de la epístola. Esa causa de la justicia que el apóstol llama la justicia de Dios, y que es la justicia y obediencia de Cristo, que el Espíritu Santo es vida en relación con la anulación de esa muerte que condiciona nuestra situación pecaminosa. Fin de la cita. Bueno, ahora quiero citar algunas aplicaciones de mi tesis, la tesis aplicada. Este es el numeral 4. Y aquí está el primero de todos. Todo tiene que ver con la prioridad de la justicia de Dios y el Espíritu de Dios y sus implicaciones prácticas. La primera aplicación es la prioridad de predicar el Evangelio como la justicia objetiva de Dios sobre el subjetivismo de una predicación del Espíritu que olvida su prioridad. Un peligro de aquellos como yo comprometidos con el calvinismo experiencial y la predicación aplicativa es enfocarse de manera desequilibrada en el corazón de los creyentes con sus luchas, con la santidad, la seguridad de la salvación, la obra del Espíritu y nuestras almas, y el resultado puede ser que de repente olvidamos enfatizar el evangelio objetivo de la justicia de Dios, que es finalmente la única solución para tales luchas internas. El resultado puede ser una especie de subjetivismo en nuestra predicación, que es realmente contraproducente para todos y para todo lo que esperamos lograr. Por supuesto, debemos aplicar sobre aquellas luchas subjetivas de nuestro pueblo, pero solo debemos hacerlo con un fuerte énfasis generalizado en la justicia de Dios, en el Evangelio, que es la fuente de esos ministerios del Espíritu que tanto nosotros como el pueblo necesitan. Quiero hablar también sobre la implicación de la prioridad de la justicia de Dios y el Espíritu de Dios para una redención particular. Si la tesis de este ensayo es correcta, entonces significa inmediatamente que el Espíritu de Dios viene a través del llamado eficaz. Solo aquellos por quienes Cristo murió, solo aquellos por quienes en la mente de Dios la justicia de Dios satisfizo la ira de Dios experimentarán el poder liberador del Espíritu de Dios. La unión con Cristo y su muerte en la cruz es el preludio necesario de la unión con Cristo y el poder vivificante del Espíritu que lo resucitó de entre los muertos. Nuestra tercera aplicación, la implicación de la prioridad de la justicia de Dios al Espíritu de Dios por la distinción entre diferentes fases o dimensiones de la unión con Cristo. Bajo el argumento de este ensayo, y asumido en todo lo que afirma, está la distinción entre tres dimensiones o fases de nuestra unión con Cristo. Hay una unión electiva con Cristo. Efesios 1, 3 y 4, somos escogidos en Él. Hay una unión redentora con Cristo, 2 Corintios 5, 14, donde morimos con Cristo incluso desde antes de nacer, en su obra en la cruz. Y luego está la unión vital o experiencial con Cristo. Somos llamados por medio del llamado eficaz a esta dimensión de unión con Cristo. Somos llamados a una comunión con Cristo. Ahora, estas tres dimensiones de la unión con Cristo deben ser distinguidas, pero no separadas. La tesis de este ensayo es que la unión con Cristo en su obra histórica redentora, es el preludio y el medio necesario para nuestra unión vital o experiencial con Cristo. La justicia de Dios, la unión redentora con Cristo, puede crear el conducto por el cual el Espíritu de Dios fluye con poder vivificante sobre los elegidos. Esto es lo significativo del hecho de que Pentecostés va después de la crucifixión y la resurrección de Cristo en la historia de la redención, o como se conoce, la historia salutis, Hechos 2:33.
Otra aplicación es esta. Quiero hablar sobre la implicación de la prioridad de la justicia de Dios al Espíritu de Dios para una distinción entre la obra regeneradora del Espíritu que une al pecador con Cristo y la obra del Espíritu después de la unión con Cristo como Espíritu de adopción y santificación. La distinción entre la obra de regeneración del Espíritu al unir al pecador a Cristo y el don del Espíritu al creyente pecador como el Espíritu de adopción y santificación, bueno, esa distinción es tema de otro ensayo. Déjenme sugerir, sin embargo, que así como el Espíritu de Dios sigue la justicia de Dios en el Historia Salutis, así también, en un sentido, el Espíritu sigue la justicia de Dios en el Ordo Salutis. Sí, el llamamiento eficaz y la regeneración, lógica y causalmente, aunque no temporalmente, preceden a la fe, pero hay un don del Espíritu que de manera lógica y causal, aunque no temporalmente, sigue esa fe que une al pecador con Cristo. Hay amplia evidencia para hacer tal distinción, tanto en las Escrituras como en confesiones reformadas. Y como evidencia bíblica podemos hablar de Proverbios 1, 22 al 23. Si te vuelves a mí, derramaré mi espíritu sobre ti. Hechos 2, 38. Arrepiéntanse y recibirán el don del Espíritu. Gálatas 3, 2. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la fe. Efesios 1, 13. Ese es otro pasaje, así como Gálatas capítulo 4, 6. La evidencia confesional de ese don del Espíritu se encuentra, entre otras, en la Confesión Galicana, que refleja fielmente la enseñanza de Juan Calvino. Cito: creemos que por esta fe somos regenerados en una vida nueva, siendo por naturaleza sujetos al pecado. Ahora recibimos por fe la gracia para vivir en santidad y en el temor de Dios. Y al aceptar la promesa que nos da el Evangelio, es decir, que Dios nos dará su Espíritu Santo. Es muy importante en nuestra predicación del Evangelio no solo ofrecer a los hombres el perdón de los pecados que se encuentra en Cristo, sino también a través de Él la justificación que se encuentra en Él, para ofrecer a los hombres el poder del Espíritu Santo, vivir vidas santas y saber que son los hijos de Dios. Esto también debemos recordarlo, que la justicia de Dios precede al Espíritu de Dios.